Esta noche quiero compartir con usted lo escrito por el salmista en el Salmo 42. El Salmo 42, versículo 5 dice así. El salmista le hace una pregunta. Esta es la continuación de un diálogo que él tiene con el Señor, pero le dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Y mire, hasta ahí quiero que lea. Mire, pareciera que el salmista ha perdido la razón, porque está platicando consigo mismo, ¿verdad? Está hablando con su alma. Le pregunta: ¿por qué te abates, alma mía? Como que si el alma suya le fuera a contestar de una manera audible. Y le vuelve a hacer otra pregunta: ¿y por qué te turbas dentro de mí? Dos situaciones que está viviendo el salmista en este momento, y que él se pregunta a sí mismo: ¿por qué? ¿Por qué? Y pareciera que el salmista desconociera su propia situación. Pareciera que el salmista no conoce las razones por las que se siente de esa manera. ¿Qué es lo que le produce ese abatimiento? ¿Y qué lo lleva a sentirse turbación, a sentir turbado en su alma? Yo pensaba en esa situación que pudiera ser un tanto cuanto difícil estar en esa situación. Y yo no sé si alguien aquí en esta tarde, en esta noche, estuviera abatido, estuviera con alguna turbación en su alma. Y yo les pido a todos que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Vamos a hablar con Él y vamos a exponerle nuestra situación. Y no nos vamos a preguntar a nosotros mismos, ni le vamos a preguntar a nuestra alma por qué estamos abatidos, por qué estamos turbados. Dios sabe por qué y tú sabes por qué. Pero en esta noche vamos a tener una plática con el Señor. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Hable con nuestro Dios, que Él está aquí en esta noche. Padre, gracias. Infinitas gracias te damos, Señor, por ser nuestro Dios, por estar aquí, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por este tiempo tan hermoso de alabanza que hemos estado viviendo, Señor. Que te hemos alabado, te hemos adorado, hemos abierto nuestro corazón. Y así, con ese corazón abierto, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos hable. Que tú mismo vengas y nos confrontes, nos hables, nos guíes, nos consueles, nos confortes, Señor, nos animes, nos des dirección. Padre, estamos aquí reunidos porque sabemos que tú tienes la respuesta a nuestra situación, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor. Amén. Amén. Este es un escrito, este es un salmo. Escrito, si nosotros analizamos un poquito, podemos darnos cuenta que fue escrito por un hombre que está envuelto en una profunda lucha personal. El salmista, este salmista era un levita, era un músico, alguien que ministraba en la casa del Señor. El salmista escribió este salmo cuando estaba pasando por un momento difícil, y mire, un momento difícil de depresión. Estaba deprimido. Para aquellos que piensan que la depresión es un mal de nuestros días, ciertamente que en nuestros días se ha agravado mucho, pero desde ese tiempo las personas se deprimían. Y la depresión viene cuando hay una situación difícil, complicada. Este salmista, que era un músico, era un hombre que participaba activamente en la conducción de la alabanza, en la conducción de llevar al pueblo a la presencia de Dios, porque esa es la función de los levitas: llevar al pueblo a la presencia de Dios por medio de alabanzas, por medio de adoración. ¿Qué era lo que le impedía a este hombre? ¿Por qué estaba viviendo esta situación? Este hombre
este músico, estaba en esa situación porque él estaba alejado del templo. No era tanto que tuviera una situación complicada, o tal vez también se juntaban las dos cosas, pero lo que más le dolía era que él estaba alejado del templo, alejado de la ciudad santa, alejado de la presencia de Dios. La pregunta tal vez sería, ¿pero qué lo llevó hasta ahí? Bueno, fue llevado en cautiverio, junto con todo el pueblo. Fue llevado en cautiverio y estaban lejos del templo, del lugar santísimo, donde se sentía la presencia de Dios. Gracias a Dios que nosotros en nuestro tiempo no estamos la presencia de Dios no está supeditada a un lugar específico. La presencia de Dios está en todo lugar. Sin embargo, para este hombre, ese alejamiento de la presencia de Dios, para él representaba un alejamiento de Dios, alejarlo del lugar santo, alejarlo de participar en las fiestas solemnes, alejado de alabar a Dios, porque allá donde estaba en cautiverio no podían hacer eso. Él no podía alabar a Dios, no podía adorarlo. Entonces, toda esta situación lo condujo a estar abatido, a sentirse triste, a tener una turbación en su interior que lo llevaron a una depresión. Cuando leemos el Salmo es una oración, mi hermano. Aunque después le pusieron letra, pero es una adoración de un hombre abatido. Es el clamor de un hombre que está pasando por una profunda depresión, una profunda necesidad, y clama a su Señor. Le voy a invitar a que vayamos leyendo y dándonos cuenta cómo lo que este salmista, lo que este hombre está viviendo y pasando. Salmo 42, versículo 1, dice: mi alma tiene sed de Dios. Este es el inicio del Salmo. Él inicia poniendo una necesidad. Él inicia manifestando, considerando cuál es su necesidad primordial. Mi alma tiene sed de Dios. Y esa es la razón por la que él acude a Dios. Esta es la razón por la que él busca estar en intimidad con Dios. Esta es la razón que lo lleva a escribir este salmo, la necesidad de Dios. Y en este caso el salmista está usando una metáfora donde compara la necesidad vital del agua con la necesidad de Dios. Una persona no puede vivir sin agua. Puede vivir algunos días sin agua, pero no puede vivir todos sus días sin agua. De la misma manera, él tiene sed de Dios. ¿Que en alguna ocasión usted ha tenido sed? Así no porque no tenga ahí a la mano, sino porque estuvo caminando largas distancias y está en el campo, por ejemplo, y no hay agua cercana y su cuerpo le demanda agua y tiene sed. Y cuando llegamos a un lugar donde podemos tomar agua, pues nos queremos acabar el garrafón, el cántaro o lo que sea, ¿verdad? Porque hay una necesidad. El salmista hace una comparación de la necesidad de Dios con la necesidad del líquido vital para seguir viviendo. Y sigue diciendo, pone otro ejemplo, la misma metáfora, pero ahora dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta metáfora que nos presenta una imagen que proviene de la naturaleza y del mundo animal. Este ejemplo revela los anhelos más hondos que puede tener una persona, que son anhelos sinceros de estar en busca de saciar una necesidad. Cuando los ciervos, los venados para nosotros, buscan o tienen necesidad de agua, ellos braman porque están buscando desesperadamente el agua, las corrientes de las aguas, que son indispensables para una vida saludable, para refrescarse, para tener una vida balanceada. Y así el alma de este hombre clama. Ese es el símil de bramar. Clamar, el siervo brama por las aguas. El alma
clama por la presencia de Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido esa necesidad, ese deseo de clamar a Dios, de estar en la presencia de Dios. El alma del salmista identifica su vida completa con esta necesidad. Él desea la presencia de Dios, él desea estar ahí en la presencia de Dios. Y mire, quiero que no pierda de vista, él está en un lugar alejado completamente, no puede llegar a ese lugar santo, no puede estar en la presencia de Dios, y él anhela estar en la presencia de Dios. La sed espiritual del salmista se revela en esta imagen del siervo bramando, pero en este caso es este hombre que su anhelo se manifiesta con la necesidad de la presencia divina. El salmista sabe que lo único que puede saciar su sed es el Señor, y el salmista sabe que su necesidad es estar en la presencia de Dios. Su necesidad es cantar, su necesidad es alabar, porque esa es su esencia de músico, ¿sí? Nada puede mitigar esa sed. Su alma, dice, lo que está dentro de él, su esencia, lo único que él sabe y él quiere es saciar esa necesidad de estar en la presencia de Dios. Esa misma necesidad lo llevó a derramar lágrimas. Esta necesidad no es una necesidad, o lo que el salmista está expresando, no es una necesidad así como muy efímera o muy light, muy ligera de ir a la presencia de Dios. Es algo muy profundo. Es algo que tal vez nosotros no podemos entender, esa necesidad, tan profunda necesidad que tenía su alma de estar en la presencia de Dios, que el versículo 3 dice que derramó lágrimas. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Llorar, ¿sí?, en lugar de comer, y llorar de día y de noche. Y él lloraba porque no estaba en la presencia de Dios. Tal vez ninguno de nosotros podemos entender esta necesidad tan apremiante, que si nosotros pensáramos, tal vez creeríamos que está exagerando. Qué exagerado. Llorar por la presencia de Dios, sentirse abatido por la presencia de Dios, comparar la necesidad del agua, de la sed que tiene un siervo para seguir viviendo, con la sed de la presencia de Dios, de que Dios llene su alma. Es una necesidad que tal vez nosotros no entendemos porque no hemos pasado por ahí. Sí tenemos necesidad de Dios, sí creemos que necesitamos a Dios, pero para nosotros están en segundo término esta necesidad, que muchos desprecian el hábito de la oración. Por ejemplo, Julio decía que si le gusta orar, qué hermoso es estar orando, qué hermoso es estar en la presencia de Dios, porque la oración es lo único que nos puede acercar a Dios. Y muchos desprecian esta actividad. Para muchos es algo sencillo. Para el salmista es algo muy profundo. Es algo que iba más allá de todo lo demás, porque dice: lo único que puede saciar mi necesidad es la presencia de Dios. Lo único que puede saciar mi alma, lo único que me puede traer paz, es la presencia de Dios. Y este hombre lloraba porque estaba en un lugar lejano, estaba en cautiverio y no podía hacer lo que era su esencia: alabar a Dios, cantar a Dios, estar en su presencia. Y dice ahí: mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La lejanía del templo
y la incapacidad de participar en los festivales que organizaba en su natal Jerusalén. Lo hicieron llorar de día y de noche, pero no solamente llegó ese asunto. Al percatarse de la realidad que estaba viviendo este hombre, los que lo rodeaban, los que vivían cerca de él, se daban cuenta de lo que él estaba sufriendo, de lo que él estaba viviendo, y entonces le preguntaban: ¿dónde está tu Dios? La gente se burlaba de él, y era una manera de reprocharle tal vez la fidelidad de Dios. Le decían: tu Dios te ha abandonado. Cuando le preguntaban: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te dejó solo? Esa puede ser una crítica, o era una crítica a la devoción que este hombre tenía. Y muchas veces, mis hermanos, la pregunta lleva un sarcasmo: ¿dónde está tu Dios? No te dicen: te abandonó tu Dios no te escucha. No le decían de una manera directa, pero el solo hecho de decirle o de hacerle esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? Esa pregunta con sarcasmo llevaba un efecto que hoy en día incluso mucha gente nos critica alrededor de nosotros. Cuando nos ven que estamos en situaciones complicadas, preguntan: ¿y dónde está su Dios? Ay, muy cristiano, y mira cómo vive, cómo le batalla, cómo sufre, cómo una cosa tras otra. Y lo peor no es la crítica de los demás, lo peor es el pensamiento nuestro. Lo peor es que muchas veces nosotros mismos, cuando estamos pasando por alguna tribulación, nos preguntamos: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me abandonó Dios? ¿Acaso Dios no es fiel? La pregunta es: ¿Dios es fiel? O la respuesta es: Dios es fiel. La respuesta a esa pregunta de ¿dónde está tu Dios? Dios sigue estando en el mismo lugar. Sin embargo, todos tenemos que pasar por estos momentos de angustia. Y para algunos es: ¿por qué yo estoy viviendo eso? Bueno, a ti te tocó vivir eso, pero a otro le toca vivir otra cosa. Cuando vemos la necesidad, y no es para compararnos, mis hermanos, no es para comparar nuestros problemas, es para darnos cuenta en dónde estamos y desechar esas ideas, desechar esos cuestionamientos. Esos cuestionamientos pudiéramos decir que está bien que nos los hagan los que no conocen a Dios. Es válido que ellos se pregunten: ¿y dónde está tu Dios? Pero que un cristiano se cuestione a sí mismo: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me abandonaste? Yo les decía que muchas veces cuando nosotros comparamos o más bien vemos en otros lo que están sufriendo, y ves tu vida y dices: verdaderamente que a pesar de cómo estoy viviendo, vivo bien. Dios está conmigo. El Señor es mi fortaleza. Cuando tú ves que tienes todas las posibilidades de buscar a Dios y de estar en su presencia. Yo muchas veces me he preguntado si verdaderamente será tan difícil, por ejemplo, los jueves, asistir a la iglesia. El domingo, pues de alguna manera, como que es una obligación venir a la iglesia, porque pues no hacemos nada. Pero mucha gente, pudiendo venir a la iglesia, no viene, y no es porque los queramos tener aquí metidos, no es porque sea un requisito, sino que es porque buscamos a Dios porque tenemos una necesidad, y esa necesidad es Dios. No es otra cosa. No venimos a que nos vean, no venimos a que nos pongan asistencia,
ni venimos para agradar a nadie, venimos porque venimos buscando a Dios. Como este salmista, tengo sed de Dios. En una ocasión fui a una ciudad. Esa ciudad estaba cercana al campo y el pastor me dijo: te voy a llevar a que disfrutes un espectáculo que muy pocas veces se ve. Y salimos a carretera y como media hora, y nos detuvimos en un lugar. Estaba muy arbolado y cerca de ahí pasaba un arroyito y se paró. Eran como las 6:30 de la tarde. Se paró. Arriba del carro estábamos y junto con nosotros había más carros. Se empezaron a parar ahí. Y yo pues veía el lugar, pues había arbolitos chicos y no estaba muy frondosa la vegetación. Más atrás sí estaba muy tupido, pero ahí estaba muy esporádico los arbustos y arbolitos. Y se para y me dice: ahorita van a ver un espectáculo. Y pues yo decía, pues ¿qué va a haber? Y me decía: ahorita vas a ver, espérate, hermano, no seas desesperado. Y ya sabes que uno, pues la vida quiere rápido, ¿va? O sea, y pasaban los minutos y, oye, pues ¿qué onda aquí? ¿Qué? Espérate, hermano, espérate, seas impaciente. Y no me decía nada y yo estaba esperando qué pasaba. Y cuando menos esperé, enfrente de mí apareció un venadito. Yo le dije: ay, mira qué bonito. Pero al rato por allá pasó otro y luego otro, y empezaron a bajar del bosque a la corriente del agua. Y verdaderamente que fue un espectáculo, porque no estamos acostumbrados a eso. Y es un espectáculo cuando, por ejemplo, el domingo es un espectáculo ver la iglesia llena. Para mí, o sea, se me hace tan bello que están llegando y llegando y llegando las personas. Ese mismo hermano que hoy estaba platicando con él, que él está en otro lugar y veía a través del internet, me decía: oye, se ve hermosa la iglesia de nuevo llena. Dije: sí, pero mire, esto es para entender el mismo ejemplo que pone el salmista, como los siervos buscan el agua. O sea, yo me imaginaba de esa manera, pero los siervos buscan el agua día con día, todos los días, porque tienen esa necesidad. Los cristianos así deberíamos de ser: buscar el agua día con día, buscar saciar nuestra sed, pero nuestra sed de Dios, la sed interior que tiene nuestra alma. Tu alma tiene necesidad de Dios, de estar en comunión con Dios, de estar en comunicación con Dios. El versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mire, él está aquí recordando esos momentos cuando él iba a la presencia de Dios. Yo le decía que él era un músico y ellos guiaban a la multitud a la presencia de Dios. Ellos guiaban al pueblo en alabanza, en adoración, y lo conducían hasta la casa de Dios. ¿Y cuál era? Entre voces de alegría y la alabanza del pueblo en fiesta. Cada que el pueblo de Dios se reúne es una fiesta. Hay alegría, hay gozo. Y a lo mejor el que está sufriendo dice: pues yo no me siento tan contento. Este salmista que estaba abatido y que estaba triste empezó a recordar.
La memoria que le traía esos recuerdos, esos momentos tan hermosos de ir a la presencia de Dios, de estar en una fiesta, de estar delante de la iglesia, delante del pueblo, alabando a Dios y conduciéndolo a la presencia de Dios. Cuando dice que su condición anímica lo mueve a derramar su alma, eso ilustra un gesto de una inspección profunda, de un análisis personal, porque él estaba buscando la manera de superar esa crisis. ¿Y cómo va a superar una crisis? ¿Cómo va a superar una situación que no es falta de alimento, no es falta de agua, no es vestido, no es ninguna cosa material, sino que el problema es en su interior, la necesidad de saciar su alma? Y entonces cuando él empieza a recordar lo que Dios hacía en el pasado, le empieza a traer alegría a su vida. Y cuando nosotros empezamos a pensar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en el pasado, los que estamos sufriendo hoy, los que estamos pasando por una necesidad, los que estamos en una tribulación, los que tenemos el alma abatida, los que no sabemos qué vamos a hacer, cuando nosotros nos ponemos a recordar de la misma manera que el salmista lo que vivimos atrás, los momentos gloriosos de estar en la presencia de Dios, cuando vimos cómo Dios hizo un milagro en nuestro propio cuerpo, en nuestra vida, en nuestro entorno, con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro esposo, esposa. Y es ahí cuando le empieza a preguntar el salmista, cuando se empieza a preguntar a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿No recuerdas lo pasado? ¿Por qué hoy estamos abatidos? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y le dice algo que es muy importante: espera en Dios. Dios es el que va a traer la solución. En las cosas espirituales, lo único que puede llenar esa necesidad es Dios. El único que puede saciar y llenar nuestra vida espiritual es Dios. No hay nadie más. Nadie más puede llenar nuestra necesidad. Dios es el único que puede estar ahí en el interior. Y cuando Él le dice: ¿por qué te turbas? No hay motivo. Lo que te está pasando no es suficiente para que te turbes. Lo que estás viviendo no es suficiente para que te quite el gozo, la paz. Lo que estás viviendo, esa necesidad, esa depresión que tienes, no es suficiente para que tú estés ahí, porque recuerda que nuestra esperanza está en Dios. Y dice: porque aún he de alabarle. Él espera regresar a Jerusalén, Él espera regresar al templo, Él espera regresar y alabar a Dios. Dice: salvación mía y Dios mío. Dios es la salvación nuestra. Y viene esta pregunta que a mí me llamó la atención. Una pregunta que es muy interesante. Y esta pregunta es interesante y es profunda, que él mismo se la hace. Después de haber recordado todo esto, después de él mismo reflexionar en el pasado, en los tiempos gloriosos, entonces le pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás derrotado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te turbas dentro de mí? La angustia y el abatimiento del salmista, en contraposición con el anhelo de estar junto a Dios, la nostalgia de estar en el templo, comparado con las gratas experiencias de los momentos vividos ahí en el lugar santo. Eso yo recordaba hoy, por ejemplo, momentos que han sido para mí
muy bonitos cuando hemos estado aquí en la presencia de Dios en algún congreso de alabanza, por ejemplo, donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial. Cuando hemos estado en momentos de adoración, pero especialmente cuando Dios nos ha tocado de manera personal. Muchas veces estamos en medio de la reunión y parece que no pasa nada. Sin embargo, Dios está tocando a alguien de una manera especial. Dios lo está consolando. Dios lo está ministrando. El salmista le habla a su alma y la exhorta a no estar abatida. El salmista le llama a sí mismo a su alma y le dice: no estés triste, no te turbes. Y lo motiva, le dice: vamos a alabar al Señor y vamos a esperar en el Señor. Él está reconociendo que la única fuente de su salvación, de su confort, es el Señor. Aún en medio de la angustia al que le producía la separación, la distancia, aún en medio de la crítica que le decían: ¿dónde está tu Dios? El salmista, a pesar de todo, a pesar de verse imposibilitado, hace unos días, hace una semana, falleció un hermano y él ya estaba batallando con una situación, con una enfermedad, y lo metieron al quirófano para una operación sencilla. No tenía nada que ver con la enfermedad. Y estaba su familia ahí en el hospital, y él les decía: no estén tristes, no estén tristes, todo va a estar bien. Imagínense el enfermo motivando a los que estaban bien, a la familia. No. Y les decía: váyanse a la casa, regresen dentro de 3 horas, que es lo que va a durar la operación. ¿Y qué se quedan a hacer aquí? Váyanse. El doctor dice que en 5 días yo voy a estar de regreso en casa. No se preocupen, en 5 días yo ya voy a estar caminando y todo va a estar bien. Y él los estaba animando. A mí me estaba platicando su hijo este asunto, porque cuando me dijeron que había muerto, pues yo no lo creía. Y yo decía: pues ¿cómo? Pero si estaba bien, entre comillas, porque lo metieron a una cirugía que no tenía nada que ver con su enfermedad. Y él animándolos, y entra a la operación, sale bien de la operación, lo pasan a su habitación para que se recupere. A las 5 horas lo pasan a terapia intensiva y ya no salió de ahí, murió. Pero aquí la cuestión es que él, en medio de sus circunstancias, les decía a los demás: todo va a estar bien, no hay de qué preocuparse, a pesar de la circunstancia tan difícil que estaba viviendo. El salmista le dice a su alma: alma mía, no estés preocupada. ¿Por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Si Dios es el Dios de nuestra salvación. Y recuerda todo lo que hemos vivido al lado del Señor. Recuérdalo. Tantos momentos tan gloriosos. Espera en el Señor. En el versículo 6, sin embargo, este salmista habla con una franqueza, confiesa lo que está viviendo. Y él le dice, ahora le dice al Señor, ahora le habla directamente al Señor y le dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Para muchos de nosotros, el reconocer que estamos en medio de problemas,
el reconocer incluso que la depresión está como una sombra sobre nosotros. Pudiera ser difícil de reconocer incluso de aceptar que muchos que pertenecen al cuerpo de Cristo, que son miembros de la iglesia, que son cristianos activos, están pasando por una situación así. ¿Cuántos pueden decir: Dios mío, mi alma está abatida en mí? Es una confesión, es una aceptación de lo que está viviendo. Pero como alguien que dice que tiene un poder, que tiene un acceso ilimitado al poder de Dios, que dice que está en la presencia de Dios y que va y que se postra delante de Dios y que clama a Dios y que lo busca en la mañana y a toda hora, ¿cómo puede llegar a estar deprimido? Muchos incluso dicen que esto puede ser un pecado, lo tipifican como pecado cuando alguien se encuentra a ser así. Y muchos incluso, por otro lado, se esfuerzan en mostrarse valientes, en aparecer y mostrarse ante los demás como que si todo está bien, con actitudes que pretenden convencer a los demás que están viviendo en la victoria, cuando la verdad es que están tristes, es que están incluso el grado más grave, están deprimidos. La verdad, mis hermanos, es que la vida con frecuencia nos lleva por caminos en los cuales vamos a experimentar toda una gama de sentimientos, de emociones que muestran nuestra fragilidad y que incluso nos confrontan ante el abandono, nos ponen ante situaciones que no podemos creer, como la pérdida de confianza, la infidelidad, situaciones que parece que es difícil que podamos entender. Y sin embargo, aquí el salmista, en una honesta confesión, habla en qué situación se encuentra. Y mis hermanos, confesar nuestra situación no es un pecado ni es malo. Reconocer que estamos pasando por momentos difíciles es bueno, pero tenemos que ir al lugar donde está la solución a ellos. El salmista le dice a su alma: espera en el Señor. Jesucristo en alguna ocasión se sintió también desesperado, se sintió abatido, se sintió triste. En Mateo 26:38, él mismo hace una confesión similar a la que está haciendo el salmista. Mi alma está muy afligida, dice. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y era Jesús, que estaba viviendo una situación, que sabía que iba a enfrentar una situación por demás difícil. Caminar por un camino de sufrimiento, el más agudo, el más intenso. El problema no está en experimentar estos sentimientos. El problema son nuestras reacciones. El problema es cómo reacciona nuestra alma, nuestro interior, ante situaciones adversas, ante situaciones tristes. ¿Cómo reacciona normalmente cuando una persona se encuentra triste, abatida? ¿Cómo reaccionan las personas que no tienen al Señor? ¿Cómo reaccionan los que no tienen la esperanza, el refugio de ir delante de Dios? Reaccionan desesperados. Cometen más errores. Pero es difícil que un cristiano reaccione igual. No lo podemos entender.
Cuando decimos que toda nuestra confianza lo cantamos, lo expresamos, lo compartimos con otros, que Dios para nosotros es lo máximo y que nada nos separará del amor de Dios, nada. Y cuando viene una situación difícil, tambalea nuestra confianza. La complicación, mis hermanos, radica en la tendencia de dejar que nuestros sentimientos sean los que gobiernan nuestra vida. Cuando tus sentimientos y tus reacciones normales te gobiernan, pierdes la confianza en Dios, pierdes tu vista de Dios, te olvidas de Dios. Y es precisamente, mis hermanos, en esos momentos cuando los cristianos caen, cuando dejan que sus sentimientos los conduzcan, cuando dejan que sus sentimientos, sus pasiones sean los que los lleven. Ceden ante los sentimientos de abatimiento, ceden ante la angustia, ceden ante la tristeza, ante el desánimo, ceden ante situaciones que no podemos entender, pero en lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar y orar, en lugar de ir a la iglesia, en lugar de realmente manifestar la devoción a Dios, y cuando nos alejamos de Dios, cuando no encontramos una solución, se deprimen más, porque el único que puede sanar el alma abatida y turbada es Dios. No hay otra cosa. Te pueden tener, hay personas que están deprimidas y buscan al doctor y les llena de pastillas y pastillas que lo único que hacen es que los adormecen, pero no los sanan. Porque no hay una pastilla, ni un medicamento, ni una inyección que llegue y afecte el alma abatida. Nuestros sentimientos son inestables. Nuestros sentimientos son cambiantes y poco confiables. Piensen en todas las cosas que tenemos que hacer día con día. Y cuando dependemos de nuestros sentimientos, algunas veces llegamos abatidos a casa y llegamos tristes y llegamos desconsolados y llegamos sin ánimos de nada. Hay personas que salir de cama y enfrentar los problemas del día a día implica para algunos librar una batalla con sus propias emociones. El salmista reconocía el peligro de permitir que sus sentimientos comenzaran a dirigir su vida. El salmista conocía que esa turbación y ese desánimo que había en su corazón lo podían llevar a separarse de Dios. Y el salmista, con un tono firme, le ordena a su alma, le dice: espera en Dios. Espera en Dios, porque Dios es el que nos puede dar la solución. Qué loca recomendación y qué loco diálogo, ¿verdad?, entre el salmista y su alma, cuando él es el mismo. No es el alma del vecino, es él mismo hablando con sí mismo, él mismo animándose y diciéndole: espera en el Señor. ¿Y nosotros qué hacemos, mis hermanos, cuando nos sentimos abatidos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos turbados, cuando vino la adversidad a nuestra vida? ¿Usted con cuáles son sus sentimientos con los que tiene mayor lucha? Sentimientos negativos. Ahora que estaba tan intenso lo del COVID, conocí casos, me platicaron
de personas que no salían de su casa para nada, absolutamente para nada. No querían tener relación con nadie porque estaban turbados, estaban temerosos. Y lo triste es que murieron de COVID. No te lo puedes explicar. Cuando nos dejamos guiar por las situaciones que todo el mundo nos platica y nos dejamos guiar por esas circunstancias, es estar haciendo a un lado la dependencia de Dios y pensar que esas circunstancias son más poderosas que nuestro Dios mismo. Y tal vez en esta noche, mi hermano, usted esté viviendo una situación muy similar a la del salmista. Tal vez usted en esta misma noche su alma se sienta abatida, triste, desconsolado. Tal vez usted ha dejado que sus sentimientos lo lleven, sus pensamientos lo turben. Tal vez usted no encuentra la solución en ningún lado. Pero yo le quiero decir una cosa, usted ha llegado como haciendo un símil del ejemplo del salmista que pone del siervo que busca las corrientes de las aguas, porque sabe que en el agua está su vida, encuentra vitalidad, encuentra refrescamiento. De la misma manera hemos asistido a este lugar. Aquí es donde nuestra alma encuentra refugio. Aquí es donde nuestra alma encuentra paz, descanso. Aquí es donde podemos derramar nuestro corazón y nuestra alma delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, y confesar, como decía el salmista: mi alma está abatida. Dios mío, mi alma está abatida. Hace unos días escuchaba a una persona decir: estoy cansado. Y cuando yo escuchaba esa expresión, yo podía sentir y descifrar en sus palabras ese cansancio. Es que estoy cansado, estoy muy cansado. Cierre sus ojos, mi hermano. ¿Por qué no habla con el Señor? Tal vez usted se ha dejado mover por sus sentimientos. Tal vez usted ha dejado que su situación difícil, que usted considera la más difícil, y tal vez usted ha escuchado esos comentarios sarcásticos que le preguntan: ¿y dónde está tu Dios? Y tal vez usted se ha preguntado y ha dicho: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no te encuentro? Recuerde cuando lo encontraba. ¿Qué era lo que hacía en esos momentos que usted tenía ese encuentro con Dios? Lo más seguro es que usted lo buscaba. Lo más seguro es que usted iba a su presencia. Lo más seguro es que usted disfrutaba de estar ahí, como el siervo disfrutaba de tomar el agua. De la misma manera nosotros disfrutamos de estar en la presencia de Dios. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Señor, llénanos en esta noche, Jesús. Llena nuestra alma de ti, Señor. Señor, trae consuelo a nuestra alma. Señor, quita la turbación, que los problemas, que la necesidad, que el abandono, que la traición ha traído a nuestra vida, Señor. Quita de nosotros esa angustia por la enfermedad, por la escasez,
Señor, llena nuestra alma, llena nuestro interior, Señor. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué no levantamos nuestras manos al Señor? ¿Por qué no buscamos esa intimidad con el Señor? Ahí en la intimidad es donde podemos encontrar el consuelo a nuestras necesidades. Ahí en la intimidad es donde podemos encontrar el descanso que buscamos.